Oh, no, teníamos x, fíjense, acá tenemos x igual a u coseno de b. Y tengo y igual a u seno de b. ¿Está? En este caso, si a mí me presentan esta función, esta para mí sería la directa. ¿Sí? Entonces yo tendría que ver si existe, la pregunta es, ¿existe una función u y una función b que sea la función inversa, es decir, que va a depender ahora de quién? De x y de y. Esa es mi pregunta, ¿sí? Fíjense en que acá yo estoy haciendo al revés que hace rato. ¿Lo ven? Porque hace rato me daban un u y un b en función de x y de y me pedían ver si existía el x e y en función del u y del b, ¿verdad? En cambio, en este caso, no, me dan al revés, me dan el x y el y me preguntan si existe la función inversa, quiere decir que si existe el u y el b en función del x y del y. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? El teorema de las funciones inversas, ¿qué me pedía? Me pide como condiciones, ¿qué cosa? Que yo voy a tener que aclarar acá. Estas vendrían a ser una F1 que depende de quién, de U y de B. ¿Ven? Y esta sería una F2 que depende ahora de U y de B. Ya no está dependiendo del X y del Y como hace rato. ¿Sí? Entonces, estas condiciones las tengo que adaptar a las nuevas funciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pedir? Que F1 y F2 pertenezcan a clase 1, no en X0 y 0, sino en ¿dónde? En U0, B0. Y este jacobiano es jacobiano de F1, F2 con respecto a quién? No a X, Y, sino con respecto a U y a B. ¿Está bien? Entonces, para el teorema de las funciones inversas, yo tendría que preguntarme, F1 pertenece a clase 1, ¿en dónde? En el U0, B0. F2 pertenece a clase 1, ¿en dónde? En el U0, B0. Yo creo que esa es la confusión que todos ustedes tienen. Entonces, ¿por qué es la confusión? Porque ustedes se aprenden de memoria que están trabajando con el X, con el jacobiano ¿Qué pasó? evaluado en XY. Y eso va a depender de qué tipo de función le estén dando Hay acá. que levantarse ya, son las 10. ¿Qué? Ah, ¿y el gordito dónde está? A ver, esperen que voy a apagar el micrófono. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver si la F1 pertenece a clase 1. Entonces F1 con respecto de U y F1 con respecto de B. ¿Cuánto vale F1 con respecto de U? Coseno de B. ¿Sí? Y esta F1 con respecto de B va a ser igual a menos U coseno de B. ¿Está bien? Y F2 con respecto de U va a ser seno de B. ¿Sí? Y acá sería el F de F2 con respecto de B sería igual a U coseno, ¿qué dice acá? Acá deriven mal, ¿no? Y acá me queda coseno de B. ¿Está? Y ustedes están observando que esas funciones sí pertenecen a clase 1 porque son funciones continuas en cualquier punto V. ¿Sí? Entonces más con razón van a ser de clase 1
en donde en el punto U0, B0. ¿Está bien? En cualquier punto U0, B0. Obviamente cualquier punto que verifique la igualdad esta, ¿no? Que X sea igual a esto y el Y sea igual a esto. La otra condición es pedir qué cosa, que el jacobiano ¿de quién? De F1, F2, con respecto a qué variable, a X e Y o a U y a B. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no me dicen nada, quiere decir que todavía sigue esa duda. ¿Se entiende o no? ¿Qué parte no se entiende acá? Fíjense en que ustedes van a tener acá F1 con respecto de U era coseno de B, este era seno de B, este era menos U seno de B y este era U coseno de B. ¿Sí? ¿Ven este jacobiano? ¿Qué les devuelve? Les devuelve U. ¿Sí? Entonces, si yo lo evalúo, lo voy a evaluar en el U0, B0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este U0 era igual a 2, ¿sí? Tomando el punto U0, B0 igual a 2, pi sobre 6. Y el X0, que era el XY, sería 6 de 3,1. ¿Sí? El mismo ejercicio que hemos tomado hace rato. ¿Me siguen? Entonces, como se cumplen esas condiciones, entonces va a existir ¿qué cosa? Va a existir U y va a existir B en función de X y de Y. O sea, existe la función inversa. Bueno, espero que sí se haya entendido. Acá me preguntan si es jacobiano. No, Luciano, por esa razón es la que estamos diciendo, de que nosotros nos tenemos que fijar primero qué función es la que a nosotros nos están dando. En el ejemplo que nosotros vimos hace rato, en funciones... Ah, no, acá, espera. A ver. A ver. Fíjate acá, ya te voy a compartir. Acá. En este caso, fíjate que la función directa era U y B en función del X y del Y. Y la función inversa me iba a devolver una X y una Y en función de U y de B. ¿Está bien? Pero la directa era U y B. El dato que a mí me daban era U y B en función del X y del Y. En el ejemplo,
En el ejemplo que nosotros estamos trabajando, fíjate, en el ejemplo que les propuse, era este, ¿verdad? Acá la directa para mí va a ser X y Y en función de U y de B. Entonces cambian las condiciones, ¿sí? Y la inversa va a ser V en función del X y del Y. Es como que ustedes acá ya están viendo los dos casos. ¿Me seguí, Luciano? Los únicos dos casos que había. Por eso es que se cambian las variables porque se cambió la función directa. O sea, la función directa me la pueden dar en función de U y de B o me la pueden dar en función de X y de Y. De acuerdo a lo que a mí me den, yo voy a tener que escribir cuáles van a ser las condiciones para que exista la función inversa.